¿Ya? Ayer les decía a los hermanos que tenía una enseñanza que el Señor me daba respecto a Israel y a los tiempos que están pasando, pero una señal que al final ustedes la van a ver. Sí se requiere que se estudie, que estudien. No, o sea, no se limiten solamente a lo que se dice aquí, porque no van a entender al final. No van a entender si no leen y leen y leen hasta que el Señor les dé entender, porque a veces nomás se limita a lo que escuchan aquí y ya no leen, ¿me entiendes? Entonces, hermano, es una recomendación. Entonces, mire, vamos a empezar. O sea, yo le puse las guerras de Israel. Las guerras de Israel. Vamos a empezar con un versículo en Esdras 5.1. Esdras 5.1. Abran su Biblia. O sea, vamos a tomar desde atrás cómo se fueron dando estas guerras y la construcción del templo. La cuestión de la construcción del segundo templo en Israel. Aquí a través de Esdras nos muestra el Señor cómo se llevó a cabo la construcción. Ya ellos habían regresado a Israel, un grupo, pero el templo todavía no se reconstruía. ¿Y cómo empezó a reconstruirse? Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu gracia sobre nosotros, sobre tu iglesia, Padre, que podamos entender, comprender este mensaje, Señor, que podamos escudriñarlo en la Biblia, en la palabra, Señor, no a través de otros medios ni de otras formas. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo sople, llene, Señor, tus corazones de entendimiento, de todo lo que tienes preparado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Mire, ¿ya encontraron Esdras 5? Mire, aquí nos está hablando sobre, dice, la reedificación del templo. Si usted leyera tantito antes, pero está muy largo, ya ellos habían llegado a Israel, ya ellos tenían colocados la colocación de los cimientos del templo en el 3:8. Pero dice que llegaron adversarios, como siempre, y detienen la obra. Ya habían ellos, ya estaban en Jerusalén, ya habían empezado a hacer, edificaron el altar de Dios de Israel y ya habían ofrecido ahí sacrificios, pero todavía no estaba el templo. Y dice que cuando estaban ya colocando los cimientos, llegaron los adversarios y detienen la obra, mandan una carta al rey en aquel tiempo y detienen la obra. Y aquí dice que fueron 16 años que se quedó la obra sin poderla realizar, hasta que finalmente, mire el versículo 4:24, ahí lo dice. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y según dice aquí en los comentarios, que pasaron 16 años en la cual no se pudo. Pero Dios manda a dos hombres, dice, y profetizaron a Ageo, y aquí era lo que quería llegar, y Zacarías, hijo de Odo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces levantaron Zorobabel, que es el gobernador, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Después de esos 16 años, el Señor ya manda un mensaje al pueblo de Israel a través de dos profetas, Ageo y Zacarías. Y luego dice ahí fíjese en el 6,
6 dice, desde el 6, ¿desde dónde veremos? Fíjense ya después cuando empiezan a edificar la casa, el rey, ¿cómo ayuda a ellos a reedificar? Dice este rey, en el versículo 6, 8. Dice al rey, y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les se ha dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Fíjese la mano de Dios, cómo obró. Y dice, entonces Tanaí, gobernador al otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. O sea, tuvo que venir primeramente la palabra de Dios a través de estos dos profetas para que se cumpliera el tiempo, y dice que el rey también provió todo lo necesario para que se levantara el templo de Dios. Dice ahí en el 7:25, el rey Artajerjes, ahora el rey Artajerjes da esta orden también. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce les enseñarás. Cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y empiezan a edificar. O sea, leo estos versículos, ¿por qué? Porque mire cómo se levantó el segundo templo en Israel. ¿Hubo oposición? Sí, había oposición, pero cuando Dios levanta dos profetas, en este caso Ageo y Zacarías, para dar la orden, y el rey Artajerjes, Dios puso en su corazón el hacer todo esto. Entonces, ahora fíjese lo que dice en Zacarías 4:1, 14. Ya no vemos en Ageo. Usted lea y escudriña en Ageo para que vea cómo el Señor le hablaba a Israel para que levantaran ya el templo. Pero en Zacarías hay una profecía que tiene cumplimiento para este tiempo. Zacarías 4:1, tenemos que leerlo todo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a derecha del depósito, el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío.
Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel por medio del profeta, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la piedra, la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echaron el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, al profeta, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por en medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Mire, aquí vemos que se cumplió una profecía en aquel tiempo a través de la profecía de Esdras, de Ageo y Zacarías, y por medio de estos hombres en Israel. Pero aquí también nos está hablando de un tiempo en Israel para levantar no solo el segundo templo, ahorita lo vemos, sino también anuncia una profecía por 2 profetas para el tercer templo, que será por la orden de estos profetas, los 2 ungidos, Apocalipsis 11:1, vamos a leerlo. Yo que sí, hay que leer, porque si no leemos, pues. Esta profecía tenía un cumplimiento también para este tiempo y está muy clarita, miren. A ver, por ello que el que no entienda, pues pídale a Dios que le revele, ¿verdad? Miren. 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos oirán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, lo mismo que nos estaba acá diciendo, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, al fin de que no lluevan en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, y aquí mire lo que dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y Jerusalén, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, fíjense, todos, ahorita van a ver por qué. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyó una voz que se ha subido acá y subieron. Y luego un gran terremoto y 7,000 hombres murieron, ¿verdad? Ahora, fíjese, esta profecía que estaba dada desde con Esdras, como estos 2 profetas en aquel tiempo, ¿quiénes fueron?
Ageo y Zacarías. A través de ellos Dios da la orden y empieza a levantarse el segundo templo. Y Dios puso en el corazón de este rey poner todos los medios. Ya no hubo ningún obstáculo. ¿Okay? Y luego en Zacarías 4, ahí lo acabamos de ver, cómo está hablando de una profecía que se cumplió en aquel tiempo y otra, por lo que dice Apocalipsis, que está relacionada para levantar el tercer templo, que será la orden también que Dios dé a través de los dos profetas, los dos ungidos, los dos testigos, profetas que Dios manda a Israel, como fue con los dos profetas Zacarías y Ageo. O sea, Zorobabel y Josué sumo sacerdote no iban a hacer nada, ni hubieran podido hasta que hubiera venido la orden de Dios. Y esa orden de Dios vino por estos dos profetas. ¿Sí se entiende, verdad? Sin eso no se hubiera hecho. Y puso en el corazón del rey. Ahora, miremos cómo Dios, aquí acabamos de ver, en esta parte, mire, ahora medite y verá, cómo Dios manda a los dos profetas aquí en Apocalipsis. Y fíjese lo tremendo y lo importante. Manda a los dos que sí, por lo que hicieron, tiene toda la enseñanza de Moisés y de Elías. Toda la cobertura de lo que ellos hicieron. Dice cómo anda a los dos juntos. Juntos, ¿por qué? No solo a uno, como fue primero con Moisés y todo lo que el Señor hizo a través de Moisés. Y después en otro tiempo manda a Elías. Y vemos todo lo que hizo Elías en el pueblo de Israel. ¿Me entiendes? O sea, dos grandes hombres poderosos que Dios mandó, ¿verdad? Entonces, en otro tiempo Elías. Lo que hicieron estos en el Antiguo Testamento en Israel fue impresionante. Dios lo que hizo a través de Moisés, hermano, usted lo sabe, ¿no? Fue una cosa grande, maravillosa, que nadie podía negar la mano de Dios con lo que hizo con Moisés. Y luego con Elías, pues no, también, que todo lo que hizo el Señor con Elías fue también, ¿verdad? Grande, o sea, fue impactante. En lo que hicieron estos hombres en el Antiguo Testamento fue impresionante. Ok, uno en un tiempo y otro en otro. Pero aquí está mandando a los dos juntos. ¿Ya agarraron la onda? Está mandando a los dos juntos, profetas y juicios, por lo tanto, son profetas y juicios que hicieron como ellos en Israel. ¿Por qué manda a estos dos? Pues nomás vea por qué. Elías, ¿verdad? Pero en el sentido sí, eso identifica a Elías y al otro Moisés. Pero ¿por qué los manda a los dos juntos? O sea, tratando de entender que es un poder mayor que Dios está mandando con los dos juntos. ¿Por qué? Por el tiempo. El tiempo tan peligroso que está pasando en Israel. Fíjense qué tiempo está pasando en Israel. Los últimos 7 años. Ya está la aparición del anticristo y el falso profeta. 2 demonios terribles, ¿verdad? Que iban a estar también ahí hostigando, peleando, luchando contra Israel, engañándolos. ¿Ya entendieron por qué manda? ¿Por qué? Porque la guerra era en un momento dado más fuerte que en ningún otro tiempo. En ningún otro tiempo se va a comparar a este tiempo. El diablo mismo luchando y haciéndose pasar por Dios. Porque ¿dónde va a estar? Ahí, a través del anticristo. Y se va a hacer, y fíjense el gran engaño que va a haber, y en Israel, en el mundo, pues todos van a aplaudir al chamuco, al Juan Diablo II y al falso profeta, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar en Israel? El diablo luchando y haciéndose pasar por Dios, una gran lucha espiritual y física, porque se va a ver, aquí se va a ver, ¿no? Tanto el falso profeta lo que quiera hacer, ¿verdad? Y la respuesta de los profetas del Señor, o sea, va a ser un encuentro, una guerra, sí se entiende, ¿no? Pero ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? Donde ya el demonio, ¿verdad? Está encarnado ahí en esos demonios, ¿verdad? Tan así,
sería la guerra espiritual, por eso llaman las guerras de Israel. Fíjese, que manda a sus más grandes guerreros espirituales. Sus más grandes guerreros espirituales, por eso los dos ungidos, los dos testigos, para combatir contra el anticristo, falso profeta y todos esos demonios. Es una guerra. Dice, hizo guerra contra ellos y los venció. En esta guerra deben ser a este nivel espiritual tan grande por la cuestión de qué clase de enemigo se van a enfrentar. Ninguno de Israel lo hubiera podido enfrentar. Dios tiene que mandar a estos hombres para luchar, para pelear contra estos demonios. Fíjese lo tremendo, por eso manda a los dos. ¿Y cómo lo hace el Señor también? ¿Cómo te acuerdas, verdad? Por el nivel del enemigo. ¿Qué pasa también en Apocalipsis 12 cuando nos dice que también hay una gran guerra? ¿En dónde? Por eso ahorita eso es una guerra, pero no entienden, hermano, la iglesia, lo que realmente... Fíjese, ¿qué hace el Señor? También me habla de una gran guerra espiritual en el cielo. ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba peleando en el cielo? Miguel y ¿qué? Y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles no prevalecieron ni se halló lugar y fueron lanzados a la tierra, ¿verdad? O sea, fíjese qué guerra también hay. Una guerra tremenda. ¿El Señor a quién manda? Al arcángel Miguel. No iba a mandar a cualquier ángel. Una clase, un poder tan grande para destruir también al demonio finalmente. Entonces, estos profetas ungidos del Señor se distinguieron por dos cosas principalmente. Por los juicios. Uno, a Israel con Elías. ¿Se acuerdan con Elías cómo estaba ahí? ¿Cómo estaba Israel lleno de idolatría? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se encontraba? Él era el único profeta, según, y había 400 y tantos de Baal. Una idolatría tremenda, y que ya adoraban a Baal, ¿verdad? El pueblo de Dios. Y Moisés, o sea, ahí Dios hizo un juicio con estos en Israel. Y con Moisés, ¿sobre quién hizo el juicio? Sobre Egipto, el mundo, no sobre Israel, sobre Egipto. Los dos, uno para Israel y el otro para las naciones, por eso les mandan regalo. ¿Dónde va a ser esta guerra, hermano? ¿Dónde va a ser esta guerra? No. Ahorita va a ver, ahí sí es el error. No dije, ¿dónde va a ser? ¿Dónde? En Jerusalén, en Israel, ¿no? Ahí van a estar los dos testigos, ¿verdad? O sea, esta guerra se va, estoy hablando de esta guerra todavía no la de Armagedón, sino esta guerra espiritual entre los dos testigos y los chamucotes, ¿verdad? Va a ser en Jerusalén. Aquí en este tiempo no es una guerra de armas. Aquí en este momento no va a ser una guerra de armas como la que ahorita estamos viendo contra Israel. Es una guerra doctrinal. Doctrinal. ¿Por qué? De falsos dioses. Porque él está haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Está exigiendo adoración. Y estos, por lógica, que van a tener que luchar contra estos falsos dioses. Sí, una lucha como fue con Israel, los dioses entre Egipto, los dioses falsos de Egipto y el Dios de Israel. Es lo mismo, una guerra falsa contra esos dioses y que se hace pasar por Dios, ¿verdad? O contra el Dios de Israel, como fue en Egipto, sus dioses falsos y con Elías y Baal. Una guerra doctrinal, una guerra de su Dios. Fíjense nomás, el encuentro que va a haber en Israel, hermano. La cuestión tan terrible, ¿no? Una parte con ellos y otros con el diablo. ¿Ok? Ahí ya vimos lo que es la cuestión de la guerra espiritual que se va a venir aquí. Ahora, el otro punto, este es el otro punto que quería tocar. Ese sí se entendió, ¿verdad? Fácil. Ese sí se pudo entender fácil porque ahí está muy clarito. Está muy clarito. El otro punto es que a Jesucristo, aunque eso está perfectamente clarificado, es que Jesucristo viene y aparece en Jerusalén de una forma visible, ¿verdad? Cuando viene al Monte de los Olivos, todo lo que dice. ¿Cuándo? Aquí viene la clave, dice que cuando esté sitiada por las naciones, por la ONU y todas esas naciones, ahí sí es Armagedón, hermano. Ahí sí. ¿Cuándo viene Jesucristo? Apocalipsis 19, todos lo han leído, ¿no? ¿Sí?
donde aparece el Señor Jesucristo en el aire a pelear contra Satanás en Armagedón. O sea, ¿cuándo viene Jesucristo y aparece en Jerusalén en una forma visible? Cuando esté sitiada por las naciones. Esta es la señal final. Cuando ellos estén sitiados por las naciones, al final, con el anticristo y falso profeta, esa es la guerra de Armagedón. Aquí aparece Jesucristo con su ejército a destruir al anticristo y falso profeta y al diablo. ¿Quién no ha leído esto? ¿Quién no lo ha leído? ¿Todo? ¿No? A ver, Apocalipsis 19, porque aquí vemos que es cuando aparece Jesucristo de una forma visible, real, y los destruye. 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor. Aquí viene una forma visible, cuando ya están todas esas naciones juntadas. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a grande voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para comáis carnes de reyes, capitanes, fuertes, caballos, jinetes, carnes de libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia. Fíjese, para que venga Armagedón, hermano, como ahorita están diciendo todos en el internet, que ahorita es la guerra de Armagedón, por favor. Para que se dé la guerra de Armagedón ya debe de estar todo el templo, debe de estar el anticristo, el falso profeta. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con la cual había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y han adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que fue con arde de azufre, y los demás fueron muertos, y el demonio fue atado al pozo del abismo. ¿Sí? Entonces, el otro punto que vemos es que Jesucristo aparece cuando Él viene de una forma real, visible al final, es cuando está sitiada por las naciones. Al final, con el anticristo falso poseer en la guerra de Armagedón, aquí aparece Jesucristo con su ejército a destruir al anticristo, y luego viene ya el milenio. Al final, la final señal que Jesucristo dio a Israel para también su juicio y dispersión por las naciones y para destrucción del templo, vean Lucas 21:20. Fíjese la secuencia que aquí también nos dice un punto importante. Lucas 21 le da muchas señales. El otro día vimos muchas señales, pero una señal final, lo que quiero es que comprendamos. 21, le da muchas señales al Señor: guerras, pestes, todo lo que hay. Pero me está dando una última señal, y que así fue. 21:20. Cuando vieres a Jerusalén, o sea, esto es cuando el Señor hizo el juicio, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Todos los que están en Judea huyan a los montes, los que están en medio de ella váyanse, y los que están en el campo no entren en ella, pues son días de retribución para que se cumplan las cosas que están escritas. ¿Sí? O sea, aquí estamos viendo que esto también se cumplió. Dios les dio todas esas señales del templo y todo, pero les dijo para que ellos pudieran comprender después todas las señales. Sí se está entendiendo, ¿verdad? Cuando vienen a Jerusalén rodeada, ya no hay más, ya no necesitan otra señal. Sálganse.
Y según en la historia, muchos cristianos sí se salieron y se salieron de Jerusalén. Y otros que no creyeron ahí se quedaron y vino el juicio. Fue cuando estuvieron sitiados por Roma. Esa era la última señal para huir, salir de Jerusalén. ¿Verdad? Fue la última señal. El estar sitiados. La guerra y estaban sitiados. No lo creyeron. Hoy, aquí es donde viene lo bueno. Hoy, para su regreso a Israel, lo acabamos de ver, la primera señal es que Israel debe de estar ya en su tierra como nación. Eso ya sabemos, ya pasó, ¿verdad? ¿Cuál era la primera señal? Que Israel tenía que regresar a su tierra. Si no, ¿cómo viene Cristo? Si no hay nadie, ¿no? Eso ya desde el 48 está, ¿sí? Y la otra, la última señal también para el regreso del Señor es que va o debe de estar sitiada por las naciones. Por las naciones. Zacarías 4, 1, 2, véalo. Tiene que estar sitiada 14, perdón, no es 4. 14. Aquí nos está revelando claramente el Señor la última señal para que la venida es que debe de estar rodeada, como acabamos de ver, sitiada por las naciones. ¿Por qué aquí el día de Jehová viene en medio de ti? Serán repartidas tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Aquí va a aparecer el Señor, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el oriente. Y luego dice el versículo final, dice el 5 al final: huiréis de manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Sí? Entonces, la última señal también para Israel es que va o debe de estar sitiada por las naciones. Acuérdense también Apocalipsis 16, 13, que dice, o yo creo que es más, pero hay mucho más. Todos los antiguos profetas hablan sobre eso también. Israel tiene que estar sitiada por las naciones, por el anticristo. Ahorita esta no es la guerra de Armagedón, hermano, ni siquiera por 16:12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que es la sexta copa. Sobre el gran río Éufrates, y el agua de este secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta, que ya deben de estar, ¿verdad? Ahí, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, todo el mundo. Aquí no nomás va a ser para los vecinos, entiendan, para reunirlos a la batalla, aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y es aquí donde los reunió, dice, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón tiene que venir hasta que ya esté el templo, ya hayan muerto los 2 testigos y resucitado, y que esto se vaya ya estén los 2 chamucotes. Entonces, esta es la última señal para Israel, si me captan. Es la última señal para Israel, aparte de todas las cosas que tengan que pasar. Cuando veas a Israel rodeado, sitiado, entonces, ¿verdad? Viene tu fin. Igual para aquí, para ahora. Ahora, aquí es donde viene. ¿Qué señal nos da el Señor a través de Israel, que es la higuera? Pongan atención. ¿Qué señal nos da el Señor a través de Israel, que es la higuera? Aquí me está revelando que la venida del Señor física al último es a través de que Israel esté, o sea, me da la señal de Israel, ¿sí o no? Sí,
me da la señal, o sea, Israel es la señal. Ahora, ¿qué señal nos da el Señor a través de Israel, la higuera, a la iglesia, antes del regreso de Jesucristo por su iglesia rapto? Porque una cosa es el rapto y otra cosa es la venida de Jesús. Ya lo saben, ¿no? ¿Quién no sabe esto? Una cosa es la venida de Jesucristo a Jerusalén, a Israel, hasta el final, antes del milenio, y otra cosa es la venida de Jesucristo por su iglesia, el rapto de la iglesia. Ahora, ¿qué señal nos dará el Señor a través de la higuera, a través de Israel, a la iglesia, como última señal del regreso de Jesucristo por su iglesia, por el rapto? ¿Cuál creen que va a ser? Joel 3. Ya hemos visto que aquí, en una ocasión vimos algo sobre Joel. Vemos que con Israel hay muchas señales que Dios nos da también, como lo estamos viendo. Pero hay una última señal que Dios nos da a través de Israel para el rapto. 3:1. Aquí es donde ya deben empezar a estudiarlo. No nomás leerlo, estudiarlo. No nomás leerlo, no se conformen. Mire, unos ni siquiera traen Biblia, hermano. Ni siquiera traen Biblia. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, usted está hablando ya están en Judá, ya están en Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las de descender al valle de Josafat, lo que veíamos la otra vez, las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, como fue en el pasado. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron a las niñas por vino para beber. Y también que tengo yo con vosotros Tiro y Sidón, donde ahorita está la guerra, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metiste en vuestros templos. Y sigue hablando todo lo que hicieron. Y luego el versículo 9 dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras voces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones, todas de alrededor, y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y luego sigue hablando, y que parece que está hablando de Armagedón, pero no, esa no es Armagedón, porque el valle de Armagedón no es el valle de Josafat. El valle de Josafat es el valle de Cedrón, abajito donde está el monte de los olivos, por toda esa área, ya lo vimos. Ese es Cedrón, es el monte, ese es el valle de Josafat. Pues esta es otra guerra que se va a hacer, que va a anteceder, y tiene que ser, si no ya estuviera, ¿entienden? Ya estuviera el anticristo, ya estuviera el templo y todo, ¿qué no captan? Entonces esa no puede ser. Entonces aquí nos está hablando Joel de una guerra, un sitio de las naciones vecinas contra Israel. Las naciones, en Armagedón se van a juntar todas las del mundo, pero en esta guerra me habla Filistea, Tiro, Sidón, y ahorita les doy otros versículos. Entonces esta es una guerra previa, antes de la de Armagedón, que es cuando viene Jesucristo, el Armagedón es cuando viene a Israel al final con la aparición de la bestia y el anticristo y los dos testigos. Mira el Salmo 83 también. Dice, ¿ya lo tienen? Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque ahí que rugen tus enemigos,
y los que te aborrecen alza cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean nación. Exactamente lo que están diciendo. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas, fíjese, de los edomitas, de los ismaelitas, todos son de allá. Moab, los agarenos, Jebal, Amón y Amalek. Los filisteos, los habitantes de Tiro, también el asirio, Siria, ¿cómo está ahorita? Se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Y luego en total les dice cómo los va a juzgar y dice, el 12, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Esto es lo que quieren, heredemos para nosotros las moradas, la tierra de Dios. Pero fíjense, ¿quiénes son? ¿Sí captan o no? Mucha ahí, hermano, bueno, piensen lo que quieran. Pero la cuestión es que estas naciones al final, ¿verdad? Se van a reunir como ya lo están haciendo. Tienen que confabularse, como dice aquí, de corazón a una, para pelear, para luchar contra Israel, para según destruirlos, quitarles la tierra. Entonces aquí me está hablando de una guerra, un sitio de las naciones vecinas contra Israel. Y es una guerra previa, antes de la de Armagedón, que es cuando Armagedón viene Jesucristo a Israel. La palabra de Dios nos dice que habrá una guerra previa, guerra espiritual en el cielo, entre Miguel y sus ángeles, contra el dragón antes de la venida de Jesucristo a Jerusalén, ¿verdad? Nos habla también de una guerra previa, pero esa no la vamos a ver, o si la quieren ver, pues ahí quédense a verla, ¿verdad? O ya a lo mejor la pueden ver. Mire, en Apocalipsis 12, aquí nos está hablando de una guerra espiritual que va a haber. ¿Y en qué momento se está dando esto? 12:7. Desde luego que esto tiene que ser antes de la venida de Jesucristo a Jerusalén, ¿me entienden? No puede ser después de la venida, es antes de la venida de Jesucristo. 12:7 y luego vemos lo otro porque es lo bueno. Después hubo una gran batalla en el cielo. Guerra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzar afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, que es a través de las trompetas, y con la quinta trompeta cae el mero chamuquero, ¿verdad? Dice, y sus ángeles, entonces oyó una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque así lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Desde luego que aquí todavía no llega Jesucristo para Israel, ¿me entiendes? Porque mire, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que es Israel, que había dado a luz, ahorita vamos a ver, al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón, el diablo, había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, esta guerra que se va y que ya está librándose, ¿verdad? Falta que caiga el mero grandote. Entonces Dios nos dice cómo habrá o cómo se va a llevar o cómo ya se está llevando esta guerra entre el demonio y los ángeles del Señor, y son echados a la tierra. Y sabemos que es en ese periodo cuando también tiene que aparecer el anticristo. Dice que el dragón... ahora vea lo que dice desde el 12:1 al 6. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno para que entendamos. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Acá me está diciendo que la mujer fue arrojada, sabes que es Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Sabemos quién es el dragón, ¿no? Ni modo que sea. Dice, aquí viene, y el dragón se paró frente a la mujer, aquí es donde tienen que estudiar, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días, como dice acá. Aquí, este es el versículo que podemos tener para probar, para ver cómo estará Israel antes del rapto. ¿Cómo se encontrará Israel en una situación, una persecución, una guerra también de orden material? Miren, dice que aquí viene, el dragón se paró frente a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Que estaba para dar a luz. Y todos, es Jesucristo. No, no es Jesucristo. Al hijo varón. Al hijo varón. ¿Quién cree que es Jesucristo? Están equivocados. Jesucristo no fue arrebatado luego. Es una profecía final. Es una profecía para el fin de los tiempos. No es para Jesucristo. Jesucristo vivió, murió y resucitó. Esto no es Jesucristo. Y hay un versículo, porque es que tiene que regir con vara de hierro. Mira la promesa que Dios da a la iglesia de... ¿A cuál iglesia? Dice, de Teatira, capítulo 2, 25. Es una promesa a la iglesia. ¿Ya lo tiene? ¿Ya? Le dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Esta es una promesa para la iglesia también, ¿sí? Porque si dice, es que va a regir con vara de hierro, sí, pero es una promesa que Dios da también a la iglesia. Entonces, dice, se paró frente a la mujer para devorar, al pararse frente a la mujer, quiere decir que va a estar en una situación difícil, de guerra, de lucha, de prueba, frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Tan pronto como naciese, ¿verdad? Dice, primero debemos de reconocer una cosa también. Debemos reconocer que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Vimos el otro sábado. No de los gentiles. ¿Por qué no decimos, los gentiles? No.
es de los, no de los, y nosotros entramos al pacto. ¿Con quién fue el pacto? ¿Con los gentiles o con Israel? Con Israel, con la mujer, no fue con los gentiles. ¿Por qué toma en cuenta aquí a la mujer? Porque el pacto está con ella, con Israel, ¿verdad? Viene no de los gentiles, a través del pacto a Israel, la nación. Nosotros entramos a ser parte de ellos. ¿Por qué? Por la promesa, no porque somos y ellos se quedan afuera, ahí son los primeros. Dice, a devorar tan pronto como naciese, tan pronto como naciese. Dice que ni siquiera le dio chance de nada. Tan pronto como naciese, el Señor, vámonos para arriba. ¿De qué? Aquí me está hablando de un rapto. El Señor, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y cuando me dice arrebatado, pues no hay otra más que la iglesia. Tan pronto como naciese, no le dio tiempo al diablo de devorar nada, de hacer nada en contra, matar o hacer nada al hijo. Fue arrebatado para Dios y su trono. Esto está hablando de un rapto, de una iglesia. A lo que me refiero es a esto. Luego dice que la mujer Israel fue llevada al desierto por 3 años y medio y la persiguen y viene todo ese periodo y hasta después viene Jesucristo, ¿me entienden? Pero aquí me está hablando de un periodo antes a través de la mujer que está en prueba, en guerra, en lucha, en lo que sea, ¿verdad? O sea, va a estar sitiada también Israel. Una guerra como la que estamos viendo. Aquí no está hablando de la segunda venida de Jesucristo a Israel, aquí al final, sino está hablando de la persecución que viene, sí se entiende, ¿no? La persecución que va a venir a Israel al final. Pero aquí me está hablando de una guerra previa, en la cual después ya el enemigo, al dar a luz al niño, a la iglesia, ya todo se va contra Israel. Ya todo se va hacia allá. Así la mujer es Israel, debe de estar en un sitio, una situación, una guerra contra ella, antes del rapto de la iglesia. O sea, una señal que nos está dando el Señor a través de Israel, que es la higuera. No nomás su regreso, hermano, no nomás todo pura guerra. Entonces tiene que estar en una situación apremiante, como no sabemos hasta dónde va a venir ahorita todavía las cosas, pero para que hubiera otra guerra igual, va a tener que pasar buen tiempo, porque si Israel ahorita los destruye y acaba con estos, ¿verdad? Entonces, para que viniera otra guerra, pasaría buen rato, ¿me entienden? A este nivel, no sé, me explico. Entonces, esta guerra tiene que venir también de una forma sobrenatural, por eso ahí está, no con espada ni en ejército. ¿Cómo obró Dios en su tiempo con estos 2 profetas? ¿Me entienden? Va a ser algo que pues por lógica, si la Biblia me habla de un periodo de 7 años, y que en esos 7 años tiene que haber un periodo de paz y seguridad, ¿dónde está? Y que en ese periodo de paz y seguridad tienen que levantar el templo, ¿no? Entonces, ese periodo, ¿cuándo se tiene que dar? Después de algo que suceda sobrenatural a través de estas guerras. A través de ese, porque ellos es imposible que puedan construir el templo, hermano. Eso es lo imposible humanamente. Tiene que pasar algo que Dios haga y lo va a hacer a través de las guerras. Por eso dice que va a estar ahí. Pienso que en la guerra de Joel, ¿verdad? Ahí es donde se va a manifestar el Señor. Ahí me los va a llevar, porque ahí está el templo, está bajito. Y ahorita la guerra también es por el templo. Josafat, el valle de Josafat, está allá bajito. Entonces, la única señal, bueno, final que estamos es que Israel tiene que estar en una situación, pero difícil, así de guerra. No la de Armagedón, una que anteceda para que después venga la paz, venga la seguridad y venga todo ese periodo de levantar el templo. ¿Cómo lo van a hacer, hermano? Si no hay paz, si no, ¿cómo?
Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir. Lean Apocalipsis 12, léanlo hasta que se les queme el coco, si es que todavía les quedó algo. Léanlo hasta que ya queden capel blanco como Alex, mire, así. Entonces ya pueden decir, sí leyó. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, te damos gracias. Sabemos que tú has puesto una señal que es Israel como tu higuera. No solo el regreso, Señor, sino todo lo que tiene que venir, porque tú vas a venir a Jerusalén y a través de una situación tan difícil para ellos, para salvarlos. También, Señor, por tu iglesia, tienes que venir antes, Señor, para librarnos de toda esta apostasía y de todo esto, Señor, demonios que van a manifestarse a través del anticristo y el falso profeta. Gracias te damos, te pedimos, Señor, bendición. Abre nuestro entendimiento para conocer esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, para darle.